esta semana, por esta semana que viene, si tú lo dispones, Señor, igual que esta. Queremos descansar, Señor, hoy en tu presencia y abrir nuestro corazón para escuchar tu voz. Qué importante, Señor, es cuando tú te acercas, nos hablas, nos tocas, para que podamos salir de este lugar, no solo con una palabra en la cual podamos llevar a cabo, sino también ser ministrados, Señor, por ella. El Evangelio es poder de Dios y a ese poder recurrimos en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Lucas 16, voy a los hermanos de las diapositivas, he pegado versículo por versículo para que podamos meditar, vamos a leer del 1 al 12, los que tengan Biblia ahí en el banco, luego a lo mejor cito algún versículo más que no está en la diapositiva, pero titulé al sermón El otro pródigo. Siempre que hablamos del pródigo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Lucas 15. Pero en Lucas 16, saben que la Biblia no fue dividida entre capítulos, versículos, eso vino luego 1200 con el Renacimiento y demás. Y los capítulos y los versículos nos ayudan. Imagínense si yo llego hoy en esta mañana y digo, bueno, abramos ahí en más o menos por tal página, tal renglón. Claro que los capítulos y los versículos nos ayudan para poder encontrar rápido el texto que se va a enseñar, pero muchas veces nos privan de seguir la idea. Si vemos en el versículo 1 de Lucas 16, comienza el texto, dijo también a sus discípulos. Dijo también. Jesús acaba de enseñar acerca de 3 historias en una sola parábola. La última de ellas es la del hijo pródigo, o el padre amoroso, como titulan otras versiones. Pero esto continúa. El capítulo 16 es parte, como vamos a ver ahora, de esa historia. Y Jesús cuenta ahora otra historia. Y dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. La palabra ahí disipador es la misma que pródigo, de ahí el título del sermón, el otro pródigo. Tenemos un pródigo en el capítulo 15 que desperdició los bienes del padre, pero ahora tenemos otro pródigo en esta historia que desperdicia, es un mal administrador de los recursos de su amo. Entonces el versículo 2 dice que el amo le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, presten atención, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Luego vamos a explicar ese hebraísmo. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Noten, él es un mal administrador, pero ahora lo vemos acá, previsor de su futuro con astucia. Y el primero le dijo 100 barriles de aceite. Y el mayordomo le dice, ahora, en el mismo versículo 6, dice, toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 50. De 100 le bajó a 50. Verso 7 le dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Él le dijo 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Parece que este le caía un poco peor que el anterior. ¿Por qué no hizo la misma rebaja? Y alabó el mayordomo. Presten atención al versículo 8. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, toda parábola tiene una enseñanza. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y a partir de ahí, en mi humilde opinión, a pesar de que otras Biblias continúan, versículo 13,
para mí la parábola, la historia termina ahí. ¿Qué es una parábola? Saben que Jesús era el maestro de las parábolas. Hay un libro muy bueno de César Vidal que él habla de Jesús como más que un maestro, más que un rabino, y él dedica todo un capítulo y nos muestra cómo Jesús fue el maestro, el mejor contando parábolas. No hay muchas parábolas en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay alguna que otra, pero cuando vamos al Nuevo Testamento esta era una característica en la predicación y en la enseñanza de Jesús. Una parábola es cuando uno tiene una enseñanza y para poder transmitirla al auditorio, a los discípulos que tiene presente, coloca al lado de esa enseñanza una ilustración que tiene que ver con la vida diaria. Si la Biblia o Jesús hubiera vivido en este tiempo, no utilizaría parábolas como el reino de los cielos es semejante a un pescador que encerró gran cantidad de peces y separó luego los peces a un lado, los buenos a un lado, los malos a otros. Jesús no hablaría del sembrador, salió a sembrar. Seguramente utilizaría otro contexto, otro tipo de contexto. No sé si la tecnología, la informática, el deporte. Pero él a la hora de dejar una enseñanza en sus discípulos y en todas aquellas multitudes que le seguían, tenía esta particularidad de al lado de esa enseñanza poder contar una historia que ellos conocían bien. Él tiene un gran repertorio. Sin embargo, esta del capítulo 16 creo que es la más ambigua de todas las que él contó. Saben que muchas veces Jesús explicaba la parábola. Los discípulos le decían, Jesús, ¿qué quiso decir lo de la parábola del sembrador? ¿Qué significa eso de 30, 60, 100? ¿Qué significa eso? Y Jesús muchas veces lo explicaba. Otras veces no. Dejaba la parábola ahí. Nosotros hoy con la Biblia en mano podemos acercarnos un poco a la interpretación. Sin embargo, esta que tenemos aquí, que solamente aparece en Lucas, no tenemos un paralelo para poder verlo con otro lado, es la que da lugar a más de una interpretación. Yo creo que es la más compleja de todas. Y como ustedes son hermanos inteligentes, que la van a agarrar enseguida, yo quiero que hoy podamos meditar junto en ella. Porque muchas veces lo que da lugar a más de una interpretación es el versículo 13 que yo no leí, donde algunas Biblias terminan la sección ahí y dice no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Sin embargo, en mi opinión, ese versículo 13 tiene que ver con la codicia del versículo 14 y 15, haciendo referencia a los fariseos. Jesús habla un poco en Mateo capítulo 6 de ese mismo texto, no se puede servir a dos señores, y habla de no preocuparnos, de no estar ansiosos, de buscar el reino de Dios. Así que en mi opinión personal, y luego si alguno tiene otra opinión, bienvenidos a que lo podamos charlar, la historia termina en el versículo 12. Ser fiel en lo poco para que luego en lo más el Señor pueda ponernos. Y además, algo que hace compleja esta parábola es el versículo 9 que yo acabo de leer. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Jesús viene hablando acerca de un mal administrador de los recursos de su amo. Sin embargo, la enseñanza a la que él quiere llegar es, muchachos, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que ser como ese mayordomo. Tienen que ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Hubo un tal Julián el Apóstata, un emperador romano, que tomó ese versículo 9 que acabo de citar y enseñó lo siguiente en el siglo IV antes de Cristo. Seamos mentirosos y ladrones, así nos enseñó Jesús. Al final la Biblia da para todo. Si yo tengo una idea y quiero encontrar esa idea respaldada en la Biblia, te aseguro que la voy a encontrar. Por eso es lo que en la teología se llama la eisegesis. Cuando yo le agrego al texto mi idea. Y lo contrario es la exégesis, cuando no, el texto me tiene que enseñar a mí. Yo debo acercarme a la Biblia en silencio, sin preceptos, sin ideas, y ser sensible a la voz de Dios y trabajar bien el texto. Sin embargo, a saber en qué andaba este Julián, qué negocios estaba haciendo, que dijo, no, pero si el maestro enseñó. ¿Cuántos tienen empresa o algo? Y no, pero Jesús nos enseñó, muchachos, mirá, seamos mentirosos y ladrones. Así nos enseñó Jesús. Sin embargo, tenemos que partir hoy, que no puede ser esa. La enseñanza sería una contradicción al resto de la Escritura. Y cuando uno estudia un poco la vida del Jesús histórico, nosotros estamos muy acostumbrados a estudiar al Cristo de la fe.
Pero saben que en la Biblia no tenemos mucha información acerca del Jesús histórico, el Jesús Galileo, aquellos que Josefo y otros historiadores nos pueden dar información. Y esos historiadores encontraron que esta parábola que yo acabo de leer era el apéndice, el final de la parábola anterior, de la historia anterior, de ese padre que tenía 2 hijos. Viene a ser como la continuación, hasta que unos monjes en el siglo IV aproximadamente después de Cristo, cuando la Biblia se traduce al latín, separaron la parábola del hijo pródigo, del padre amoroso, de esta parábola, y ahí comenzaron las contradicciones. Si ustedes ven el capítulo 15, versículo 11, creo que lo puse en diapositiva, la parábola del hijo pródigo, del padre amoroso, ¿cómo comienza? Había un hombre que tenía 2 hijos. Había un hombre que tenía 2 hijos. ¿Cómo comienza el capítulo 16, versículo 1? Había un hombre rico. El del capítulo 15 que tenía 2 hijos tiene que ser el mismo en la analogía que del capítulo 16. Por eso cuando nosotros entramos en el contexto de toda esta historia que comienza en Lucas capítulo 15, verso 1, todo el problema está porque los fariseos no pueden entender por qué Jesús recibe a pecadores y publicanos. Y en lugar de darle la gloria a Dios, en lugar de entender que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, estos fariseos y estos escribas que interpretaban la ley a su manera, no entendían cómo este hombre ahora está recibiendo a publicanos y pecadores. Y Jesús dice, miren, tengo 4 historias para contarles, no 3, 4 historias. La primera historia que quiero contarles para que puedan entender su error. Había un buen pastor que tenía ovejas y ustedes conocen bien la historia. Pero ¿quién es el protagonista en esa historia? No es la oveja perdida, como a veces nosotros decimos. El gran protagonista es el pastor. El gran pastor que va y busca y recupera lo que se había perdido. Segunda historia, una mujer que comienza a barrer para buscar la moneda. La protagonista no es la moneda, la protagonista es la mujer, que en la analogía viene a ser lo mismo que el pastor. ¿Qué es lo que hace la mujer? Recupera la moneda que había perdido. Llegamos a Lucas 15, verso 11. Hay un padre que tiene 2 hijos, pero pierde uno. Malgasta sus bienes, se va a una provincia alejada. Ahora, ¿quién es el protagonista? El protagonista no es el hijo pródigo, el protagonista es el padre amoroso que sale a buscar a su hijo que se había perdido y lo recupera. Y en esta historia que nosotros acabamos de leer, el gran protagonista no es el mayordomo. De hecho, no entiendo por qué la mayoría de las Biblias lo titulan el mayordomo infiel. Cuando el gran protagonista no es él, el gran protagonista es el mismo pastor, la misma mujer, el mismo padre. El gran protagonista es el amo generoso. Y lo que quiere hacerle entender Jesús a estos fariseos y escribas es que Él tiene todo el derecho, que Él tiene toda la gracia, la misericordia hacia todo aquel que venga a Él con arrepentimiento. Da igual la nacionalidad, da igual el estatus social, da igual que sea publicano, pecador o pescador. Jesús recibe a todo aquel que vuelve a Él arrepentido. Y yo no puedo perder de vista esa enseñanza que veo ahí. El propósito de Lucas capítulo 16 es mostrarnos esta idea, el gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero al mismo tiempo mostrarnos que no podría haber perdón si no tuviéramos un buen pastor, si no tuviéramos una mujer o un padre que es misericordioso y clemente. Así que yo, ¿qué quiero hacer con ustedes en esta mañana? Teniendo en mente esta idea. Quiero volver a explicar la narración. La narración de la parábola la vemos del versículo 1 al 8. Quiero que luego veamos la interpretación que está en el versículo 8 y luego poder dejar la aplicación. Y ser hoy como el sembrador. Yo salgo a sembrar y voy a tirar semilla. Y oro para que esto pueda caer en buena tierra y puedas cambiar un poco la perspectiva acerca del Dios, el Señor, que acabamos de cantar en esta mañana. Y si estás lejos de casa, lejos del redil, si estás como ese hijo, sabiendo que en la casa de tu padre hay perdón y hay misericordia, bueno, que sea una mañana también donde puedas ver al amo del que la Biblia nos habla y puedas volver a casa y salir de este lugar para contar esas buenas nuevas
también a otros. Así que quiero dividirlo en tres partes, muy bosquejo, narración, interpretación y aplicación. Vamos a ver otra vez la narración. Yo no sé si los de la diapositiva, yo voy a ir citando el versículo, capítulo 16, verso 1, y si quieren ir poniendo el versículo para que ustedes puedan ir leyendo, genial, y si no, solamente ponen la diapositiva de la narración. Ahí, déjalo si querés ahí para no liarte. Es tremendo el trabajo que hacen ahí arriba, poder seguir lo que uno va diciendo, así que te agradezco muchísimo. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Vamos a ver otra vez la historia de Tenido. Hay amigos de un amo que vienen a decirle al amo, mira, uno de tus trabajadores, el mayordomo, el administrador, es un disipador, está administrando mal tus tierras, no está cobrando lo que debe cobrar, está haciendo mal los negocios. Aclaro, no es fraude lo que este mayordomo está cometiendo, sino que es un mal administrador. ¿Saben que hay gente que es mal administrando? Tengo amigos que tuvieron todo y a día de hoy no tienen nada. Y tuvieron todo y me dicen, Raúl, pero no entiendo cómo al final me aumentaron el sueldo y en lugar de parecer que tengo que vivir mejor, y no, cabezón, si es que al final cuanto más tenés, más gastás. Si no tenés una buena administración, cuanto más cosas querés, al final más luego tenés que invertir en eso. Y hay gente que es especialista. Este mayordomo era, no sé, sabemos cómo, especialista en administrar mal las tierras de su amo. Hay una película, una saga de películas. ¿Cuántos vieron las de Rocky? El boxeador. Los más jóvenes dirán, ¿qué Rocky? Lo mejor que había en el cine, y con mi hijo a veces me pongo ahí, mira, tenés que ver esto, ¿no? No, pero prefiero Cobra Kai. No, esto era boxeo, le digo, de verdad. Y resulta que en la 5, la Rocky 5, de repente el Rocky que había ganado a Iván Drago, ¿se acuerdan? Al ruso, y venía, y los premios que un boxeador recibe ahí, después de su victoria, llega a su casa y ve cómo le están sacando todas las propiedades. ¿Por qué? Porque su cuñado Poli había hecho mal una administración, había firmado papeles que no tenía que firmar, y de un día para otro, Rocky Balboa, el gran boxeador, el potro italiano, lo perdió todo. Y la película muestra cómo él tiene que volver a su antiguo barrio y tiene que comenzar ahora otra vez de cero. Él ya no puede boxear, termina entrenando a otro, pero parece ser que este mayordomo es un mal administrador. Gente que firma papeles sin leer la letra chiquita. Yo sé que ustedes leen la letra chiquita como hacemos todos. Gente que a veces parece que siempre necesita algo más para ser un poquitito más feliz, pero lo que está en juego no son sus propiedades, sino las de su amo. Así que el amo lo llama. No sé, Ramón, vamos a poner Ramón. Ven. Da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué significa eso? Es un hebraísmo. ¿Qué significa? Entregar el Excel y hasta luego. Poner las cosas en orden, agarrar los últimos ingresos de las tierras, actualizarlo, te doy unas semanas para que lo hagas, da cuenta de tu mayordomía y cuando lo hayas hecho, fíjense que el amo no lo difama, no lo lleva a juicio porque no le está robando, él administró mal. Ahora el versículo 3, el mayordomo comienza a pensar en su futuro, dice, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer en mi futuro? Cosa para anotar. Sabe que lo van a despedir, pero él ya está pensando en su futuro. ¿Qué haré? Cavar no puedo. Ya no tiene edad para ponerse a cavar. Es consciente de sus limitaciones. Mendigar me da vergüenza. No tiene ninguna discapacidad para poder comenzar ahora a pedir limosna en la puerta del templo o en algún otro lado. No puedo cavar, no puedo mendigar, ya sé lo que haré. De repente, como dicen en México, le cae el 20. Y comienza ahora a saber, ya voy a hacer, sé lo que tengo que hacer para que me reciban en otras casas. Es otro hebraísmo que ¿qué significa? Ya sé lo que voy a hacer para que cuando mi amo me despida, otros me den trabajo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Versículos 5 al 7. Voy a llamar a los deudores de mi amo. Les voy a preguntar de cuánto es su deuda y les voy a hacer una rebaja. Esa rebaja ellos la van a tomar, sí, como es una rebaja que hace mi amo, pero ellos me van a amar, me van a querer, porque el mensajero, aquel que le va a dar la buena noticia, voy a ser yo. Los deudores no saben que mi amo me acaba de despedir.
Ellos van a entender que yo como cada lunes, como cada sábado, bueno, sábado no porque era sábado, como cada martes me voy a acercar a su casa, voy a golpear la puerta, vengo a cobrar las tierras, vengo a pedir lo tributario, lo correspondiente, pero al que debe 100 le voy a decir que debe 50, al otro que debe 100 le voy a hacer una rebaja de 80 y ellos me van a amar. Y decime si no es astuto, si no es inteligente. Yo no sé cuántos años te quedan de hipoteca. Pero imagínate, no sé, 20 años, el otro día me decía un amigo también, la sacó a 40 años. No, pero pago poco, me digo, sí, cabezón, pero la va a terminar pagando el nieto de los nietos, le digo. A 40 años, imagínate tener una hipoteca de 40 años. Y pagaste ya los primeros 5 años, te quedan 35 años y estás pensando ya, ¿vieron lo primero que uno piensa? Cuando termine de pagar la hipoteca, ¿qué es lo primero que me voy a hacer el viaje de mi vida? Y estás ahí 35 años, ahora el día lunes viene a tu casa el de CaixaBank. Y te asomás ahí por la mirillita y decís a tu esposa, es el gestor. Abrí, a ver. Y viene y te dice, mira, usted, no sé, ¿cuánto nombre acá? Marco, ¿cuánto? Su hipoteca, ¿cómo está? Y, amigo, me quedan 35 años. Bueno, traigo una noticia del dueño de CaixaBank. Se te quedan 10. De 35 a 10. ¿Qué haces con esa persona que está ahí en tu puerta? ¿La dejás ahí mirándola por la... Hermano mío, amigo del alma, esto hay que festejarle, le decía a tu esposa, a tus vecinos, mirá, no sé qué pasó esta mañana, pero de 35 años que me quedaban, me dejaron a 10. Y si yo me llego a enterar de que esa persona el día de mañana no trabaja en CaixaBank, mirá, le voy a buscar lo que sea, me acabás de hacer el favor de mi vida. Eso es lo que está tramando este mayordomo para poder hacer cuando su amo le quite la mayordomía. Ahora, claro, en el versículo 8, uno entiende de que el amo va a ver las cuentas. El amo en algún momento va a agarrar el Excel y va a ver que él cambió el precio de las tierras. Y lo que uno espera en lo normal es que el amo ahora sí pueda llevarlo a tribunales, ahora sí pueda tomar a ese mayordomo y decirle, mira, la otra vez no te difamé por ser un mal administrador, pero ahora voy a llevarte a juicio y voy a hacer que pagues hasta el último gramo de trigo, hasta el último litro de vino que tenían que dar los otros deudores. Mira, lo vas a pagar y no te voy a dejar hasta que lo termines de pagar, porque ahora ya no estás actuando como mal administrador, ahora estás actuando con engaño, con mentira. Y yo estoy seguro que los fariseos que están escuchando esta historia, los escribas del capítulo 15, 1 y 2, están esperando ahora que el amo agarre a este mayordomo y le haga pagar hasta el último céntimo. Sin embargo, Jesús siempre jugaba con un factor sorpresa, como en la parábola del hijo pródigo. No sé si se dieron cuenta que Jesús en la parábola del padre amoroso del hijo pródigo narra el peor pecado que una persona podía cometer en Medio Oriente. Ningún hijo en Medio Oriente le pide la herencia a su padre mientras su padre está con vida. Eso era como decirle a tu papá que quisiera que te mueras. Ningún israelita en Medio Oriente se va a vivir a una tierra gentil como hizo el hijo pródigo. De hecho, cuando ellos volvían de una tierra gentil, se sacudían los zapatos en la puerta de Jerusalén para poder entrar. Es decir, Jesús está contando el peor pecado que una persona puede cometer. Nadie malgasta su herencia de esa manera, al menos en Oriente Medio. Ninguna persona se acerca a un animal inmundo como era un cerdo. Jesús está contando la historia del hijo pródigo y los fariseos están esperando, al igual que en cierta ocasión dijo David, ese hombre es digno de muerte. Y Jesús juega con el factor sorpresa. No, pero hay un padre que lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que organiza una fiesta. Y no solo organiza una fiesta, sino que le da vestiduras, le da un anillo. Y Jesús le dice a los fariseos, ustedes saben quiénes son, ustedes son el hermano mayor. Que en lugar de entrar y disfrutar de la fiesta, yo estoy recibiendo a pecadores y publicanos. En lugar de disfrutar, ¿qué es lo que están haciendo? Están mirando lo que yo debería hacer bajo su opinión. Y Jesús juega con el factor sorpresa. Y en esta parábola que acabamos de contar, Jesús juega también con el factor sorpresa. El amo no lo va a llevar a tribunales, a juicio. El amo lo aplaude.
Alabó el amo, versículo 8, al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Yo me imagino un fariseo rasgándose las vestiduras, la barba. ¿Se acuerdan Esdras? Diciendo, no, este tipo, claro, por eso decían Jesús, demonio tiene. Este tipo está, pero ¿cómo que estás aplaudiendo un engaño? ¿Cómo estás aplaudiendo? Y no solo eso, sino que dice, luego los hijos de este siglo son más sagaces con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero los fariseos y nosotros que andamos en luz, que cumplimos la ley, que enseñamos a indoctos, pero al final, y Jesús está diciendo, no, pero si es que al final, mira, son más sagaces ellos. Y claro, acá viene la interpretación, donde quiero que puedas ver esto. Que lo que el amo elogia del mayordomo no es la acción en sí misma. Jesús no está aplaudiendo el engaño, la mentira. Jesús no está respaldando la ética. Lo que hizo estaba mal. Porque él tendría que haber primero consultado con su amo para luego hacer lo que debería hacer. Lo que Jesús está aplaudiendo, elogiando, es la astucia de ese mayordomo. Él está resaltando de que él fue sabio. Él está resaltando de que fue astuto, de que fue listo. En otras palabras, en la interpretación lo que Jesús está sacando a relieve es que ese mayordomo que no sé cuántos años sirvió con él, después de todos esos años, el amo que estuvo con él, que lo preparó, que le enseñó y demás, a lo largo de todos esos años, el mayordomo pudo ver que su amo es bueno, generoso, misericordioso, lleno de clemencia, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso cuando lees la historia, al mayordomo en ningún momento se le pasa por la cabeza que el plan puede salir mal. Yo leo la historia y digo, no puede ser. En algún momento el amo va a mirarle el Excel y va a mirar la cuenta y va a ver que falta esto, que falta lo otro. Pero al mayordomo no se le pasa por la cabeza eso, porque conoce a su amo. Él no comienza a pensar de que aún su amo tiene la oportunidad después del fraude de poder hacerlo un esclavo hasta que pague la última moneda. No, el mayordomo conoce a su amo. Y eso es lo que Jesús quiere resaltar. Los fariseos, después de tantos años habiendo estudiado acerca del carácter, la naturaleza y los atributos de Dios, después de estar cada sábado en la sinagoga reflexionando entre todos acerca de cómo es Dios, parece mentira que todavía no lo conocen. Y el amo ahora aplaude al mayordomo y le dice, amigo, te aplaudo, porque en un momento crítico en tu vida donde tu panorama estaba oscuro, depositaste toda tu confianza no en tus propias fuerzas, cavar no puedo, no en las oportunidades que te presenta la vida, mendigar me da vergüenza. Pusiste toda la confianza en mi naturaleza, en mi carácter y en mis atributos. Después de tantos años trabajando juntos, conociste que soy bueno, perdonador, misericordioso, lleno de gracia y de verdad para todo aquel que viene a mí. El mayordomo conoce a su amo. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo sí, comienza a darse cuenta, voy a volver a la casa de mi padre, voy a decirle que me haga, no sé, un jornalero, que al menos me dé algo, pero en ningún momento dudó acerca de la misericordia del padre. Él sabía que volviendo a casa de alguna u otra manera iba a tener ese perdón. Cuando Jesús contó otra historia acerca de un fariseo y un publicano, uno lee esa historia y no puede entender cómo al final de los dos, el que menos posibilidades tenía de volver justificado a casa, fue el que comenzó a confesar tal cual era. Reconozco mi bancarrota espiritual, confieso lo lejos que estoy de Dios, y Jesús dice, ese es el que volvió justificado a casa. Y no el otro que como el hermano mayor creía que tenía derecho a las propiedades, a los regalos que durante tantos años había disfrutado como benevolencia de su padre. Por eso, querido hermano, en esta mañana, la Biblia es clara cuando enseña que el pecado se paga. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios no se paga, no se compra. La dádiva de Dios se recibe porque ya hubo uno que pagó.
Y cuando nosotros somos capaces de en un momento de crisis personal, espiritual, mira, yo no sé lo lejos que estás caminando hoy de Dios. Me gustaría a veces charlar con algunas personas y decirme, contame en qué momento comenzaste a enfriarse. Vieron que uno nunca sabe en qué momento comenzó a enfriarse, porque al final uno deja pasar el tiempo, y a veces parece que es tan difícil volver atrás. Cuando lo que Jesús aplaude, mirá, tenés que ser como los hijos de este siglo. Tenés que ser como el mayordomo. Tenés que ser como los publicanos y los pecadores que se acercaban a mí. Reconocer tu incapacidad física, espiritual, moral, reconocer lo lejos que estamos de Dios y poder ahora entender que tengo un amo, que ese Jesús que vino a morir hace 2000 años a la cruz, se reconcilió con el mundo. Dios se reconcilió en esa cruz, no teniéndole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora yo nunca voy a poder administrar ese ministerio, nunca voy a poder llevarlo a cabo si primero no entiendo que yo soy el primer mayordomo, el primer hijo pródigo, que fui un mal administrador de los recursos que Dios me dio. Pero después de tantos años puedo volver a la Biblia y ver que hay un amo generoso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y Jesús dice, aprendan de Él. Aprendan a ser sagaces. Uno dice, ¿quiénes son los hijos de la luz? Bueno, los hijos de la luz pueden ser tranquilamente los fariseos y los escribas. Los hijos de la luz pueden ser tranquilamente el hermano mayor. Los hijos de la luz son aquellos que caminan en la luz, que intentan agradar a Dios, como lo vemos en Romanos capítulo 7, Pablo diciendo, no, pero yo hay algo que quiero hacer, pero son soberbios a la hora de entender que no es lo que ellos pueden hacer para aceptar el favor de Dios o para recibirlo, sino es entender el carácter y la naturaleza de ese amo al cual servimos. Cuando uno lee las 7 iglesias del Apocalipsis, hay 5 iglesias a las cuales Dios les demanda algo, y la que menos posibilidades tiene de arrepentirse, ¿sabes cuál es? La iglesia que dice ser rica, la iglesia que dice tenerlo todo, la iglesia que dice estar bien. Sin embargo, no sabe que es un pobre, un desventurado, que está desnudo. Y el llamado en esta mañana es como en otra ocasión cuando Jesús dijo, al final los sanos no tienen necesidad de médico. Y yo cuando leo este texto, pero al final, ¿y quién es sano? ¿Quién puede levantar la mano y yo soy sano? Pero al final, ¿de qué estás hablando? Y entiendo que vamos camino a una perfección. Y soy consciente de que habrá una glorificación con un nuevo cuerpo, pero yo, al igual que el día de hoy, prefiero identificarme más y aprender de los hijos de este siglo que de los hijos de la luz, que tal vez la soberbia les ha llevado, como al hijo mayor de la parábola anterior, a pensar que tenían derecho a la gracia, al favor del Padre. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Versículo 9 que Jesús deja. Repito, Jesús no aplaude la ética, Jesús aplaude la astucia, pero la aplicación y la enseñanza que Jesús deja en el versículo 9, Jesús dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuál es la enseñanza? Ganad amigos. En otras palabras, ¿sabés qué te está diciendo Jesús? Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Juliano el apóstata, ¿qué dijo? Seamos mentirosos y ladrones, así nos enseñó Jesús. No, Jesús lo que está diciendo, mira, aprended del mayordomo. Y cuando te sientas lejos de Dios, cuando creas que hay algo que has hecho mal, o cuando intentes hacer algo en tus propias fuerzas para acercarte un poquitito más a Dios, acordate ahora del mayordomo. Reflexioná en la naturaleza, en los atributos de Dios. Que al final ningún hombre es digno de acercarse a Él. Hace unas semanas atrás estábamos enseñando sobre la cena del Señor y a alguien se le ocurrió preguntar, y bueno, pero ¿quién es digno de tomar la cena del Señor? Y yo como que quería cambiar la pregunta, ¿no? Yo creo que la pregunta es, ¿quién nos hace dignos? ¿Quién nos hace dignos? Aprendamos ahora del mayordomo y vayamos y anunciemos a nuestros amigos, a esos que tienen una deuda de 100, a esos a los cuales ahora yo puedo acercarme y decirle, mirá, hay una deuda que tenés con Dios.
Hay una deuda que tenés que pagar, pero ya hubo uno que pagó. Debía 100, anotá 50. Debía 100, anotá 80. Mi amo es bueno, generoso, es benevolente, es lento para la ira y está dispuesto a perdonarte en esta mañana si te acercás a Él. Eso es lo que Jesús nos quiere dejar. No dejemos de contar la historia. Volviendo a la parábola del hijo pródigo, no te quedes en la fiesta solamente disfrutando. Anda e invita a otros. Anunciemos las riquezas injustas que Jesús nos refleja aquí. Y uno dice, ¿por qué injustas? ¿Por qué riquezas injustas? Primero, porque no somos nosotros los que perdonamos a nadie. Es el amo el que está dispuesto a perdonar. Pero son injustas porque al final nadie merecía su perdón. Nadie merecía el favor de Dios. Si hay algo que aprendo a leer los salmos es que uno puede acercarse a Dios justo, pero al mismo tiempo pecador. Y como decía Pablo, levantar la mano y decir, sigo siendo el primero de los pecadores, pero hay un lugar donde puedo encontrar esa gracia y es a los pies de este amo. No dejemos de anunciar esa buena noticia. Es como en la parábola del banquete, cuando Jesús dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y habló acerca, otra parábola que tenía que ver con aquel tiempo, de un señor, de un amo, que invitó a muchos a la boda. Invitó a muchos al banquete. Y en Oriente Medio se acostumbraba primero a enviar una invitación, pero luego tenías que confirmar que ibas a ir. Y faltar era perder la amistad. Y la parábola comienza a narrar que hubo uno que le dijo, no, he comprado una hacienda, necesito ir a verla. Había confirmado que iba a ir, pero luego no fue. Y uno dice, una hacienda y necesitas ir a verla. Hubo otro que le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, necesito probarla. Ponete en el lugar del novio que está invitando. Y uno dice, pero no puedes probarla otro día. Y hubo otro que le dijo, acabo de casarme. Y este no dijo, no necesito nada, se entendía. Acá no, el otro necesitaba ir a verla, este necesitaba probarla, el de casarlo, ya está, excusame, dice. Y Jesús cuenta ahí en la analogía que ¿quiénes son esos? Que al final se resume todo en negocio, trabajo, placer. Al final se escucharon. Y Jesús dice, esos son los fariseos y los escribas. Ese es el pueblo religioso de Israel, que recibieron la primera invitación por medio de la ley y los profetas, pero cuando tenían que confirmar, ahora el novio vino y ellos comenzaron a excusarse. Entonces, ¿qué hace el novio? Bueno, vayan y llamen a quiénes, a los cojos, a los que están ahí que nunca eran invitados a una boda, a los que están ahí tirados por la calle, vayan e inviten a ellos también. Y comenzaron a venir los publicanos, los pecadores, todos esos cojos, y de repente el novio comienza a ver que todavía hay sillas libres y dice, no, todavía hay lugar en mi mesa, vayan y llamen a otros. Bueno, de eso se trata las riquezas injustas, de conocer el carácter y la naturaleza de nuestro amo, para que una vez que nosotros podamos apropiarnos, al igual que ese mayordomo, reconociendo nuestra bancarrota, nuestra deficiencia espiritual, podamos experimentarla para ahora decirle a nuestros amigos, mirá, hay un amo generoso que te perdonó, que en esa cruz Dios se reconcilió con el mundo. Y la enseñanza de la parábola del banquete es que al final nadie debería quedarse fuera sin haber recibido una invitación. Y Jesús nos llama en esta mañana a ser fieles en lo poco. Versículo 10 dice, sé fiel en lo poco. ¿Qué es ser fiel en lo poco? Lo que te acabo de explicar. ¿Por qué lo llama lo poco? Porque al final es comparado con lo que viene, que es lo mucho. Comparado con el reino del Mesías, al final esto es poco en tiempo, en calidad, en todo. Porque aquí simplemente somos siervos, somos mayordomos, pero cuando se nos ponga lo mucho vamos a ser coherederos con Él. Y Jesús nos dice, sé fiel en lo poco. Que el verano te lleve en esas pausas calurosas donde ya no sabes qué hacer en tu casa. Si poner el ventilador, poner el aire o ponerte en la bañera con agua fría. Mira, reflexiona un poco acerca de lo que es la justificación. Te dejo esta tarea para el verano. Estudia un poco acerca de lo que es la reconciliación. ¿De verdad, después de tantos años, conocés al amo, al que servís con fidelidad y con esmero y con trabajo?
No hay manera, y voy cerrando con esto, no hay manera de estudiar el libro de Romanos sin... A veces cuando lo vuelvo a enseñar, viene algún repetidor y me dice, pero eso no lo enseñaste hace un año. No puedo, o sea, encontré otra cosa. Pero estaba mal lo que nos dijiste y no sé. No sé, pero veo algo más ahí que se nos va, que mi mente no puede entender. Entendí estas semanas atrás que la justificación viene de una palabra forense, una deuda judicial que teníamos con Dios. Y encontré versiones que hablaban de, en lugar de la justicia de Dios, la amnistía que Dios concede al hombre. ¡Wow! La amnistía que Dios concede. Y llegar a ese capítulo 6 de Romanos y ver lo que es el bautismo en Cristo. Como cuando Cristo murió, yo morí con Él. Pero como cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él. Y yo pensaba y reflexionaba, es como si tenés una deuda legal contra el gobierno, contra España. Ya pusieron fecha para que vayas a juicio, pero el domingo anterior decidís bautizarte aquí en agua. El día lunes te van a venir a buscar para ir al calabozo, previo al juicio. Pero el domingo decidís bautizarte porque hace unas semanas atrás conociste a este amo generoso, a este amo bondadoso, y estás ahí en el bautisterio y Mauri, nos pongo a Mauri, te agarra y te sumerge. Y permítanme que sea bruto, pero supongamos que Mauri no te levanta. Y comenzás y no te levanta. Y dejas de respirar. El día lunes vienen a tu casa, vengo a buscar a... No, murió. ¿Cómo que murió? Sí, le contás lo del bautisterio. Pregunta, ¿se le puede acusar a esa persona de algo o no? No, porque murió. ¿De qué lo vas a acusar? Cuando nosotros venimos a Cristo, la justicia de Dios, cuando Pablo habla del bautismo en el capítulo 6, es el amo generoso, es la justicia de Dios que te tomó y te ahogó para que no haya ningún delito que se te pueda aplicar. Pero no solo que en ese bautismo la justicia de Dios te ahogó, sino que Pablo dice que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él, pero cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él para que podamos andar ahora con una nueva vida y una nueva identidad. Y cuando quiera venir alguien con un papel a mi casa a decirme lo que tengo que pagar, resulta que mi esposa puede mirar para atrás y decir, no, ese Raúl murió. Ya no hay nada que se le pueda imputar. Porque el amo es bueno, es generoso, es perdonador. Porque cuando venimos a Cristo, toda deuda que teníamos con Él, forense judicial, fue pagada en esa cruz. Y eso es lo que Jesús nos pide que anunciemos a otros. No me venga Juliano el apóstata con que seamos mentirosos. ¿No te das cuenta que ahora tenés una nueva vida? ¿No te das cuenta que ahora tenés una nueva creación? Que el mismo Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. Que el mismo Dios que dijo, sé sano, y el paralítico caminó. Que ese mismo Dios que le dijo a Lázaro, sal de ese lugar, y Lázaro salió. Es el mismo Dios que te dijo, eres justificado. La justicia de Dios se aplica en tu vida. No hay deuda que puedas tener. Está todo pagado, está todo cancelado. Aprendamos de los hijos de este siglo. Aprendamos de esos pecadores publicanos que entendían de que por sí mismos ni siquiera la entrada a la sinagoga tenían. Pero pudieron ver en Jesús una segunda oportunidad, una nueva identidad. Y Jesús le dice a los discípulos, no se queden en la fiesta. Vayan y anúncienlo a otros. La justicia de Dios, la reconciliación, en otras palabras, mira mi viejo, está todo pago. Está todo pagado. Como cuando vas a cenar, y si quieren los músicos ya ir subiendo para terminar. ¿Vieron cuando vas a cenar e invitas a alguien? Y lo vas a llevar a un restaurante caro. Seguime en esta idea. De hecho, mi esposa está de viaje, si alguno me quiere invitar después de la reunión. Llevo sobreviviendo 4 días, con un hijo además. Papá, me aburro. Pero invitás a alguien, cierro con esta idea, invitás a alguien
a un restaurante y vos ya vas con un presupuesto, ya sabés que el menú sale, no sé, restaurante bueno, no sé, 25. Entonces calculaste tu familia, somos 4, 100, ellos son otros 4, 200. Ya vas con un presupuesto de 200. Y ya lo haces con amor, pero de repente empezás a ver que tu hijo, papá, otra Coca-Cola. Y tu esposa te dice, mirá, podrías pedir un poco más de pan. Y a vos te dan ganas de decirle, ¿sabés que acá el pan te lo cobran? Que esto no es el Foster y la Coca-Cola la rellenás. Y empezás a ver y de repente no, el postre. Bueno, el postre, ya, el menú trae postre, sí, pero tu visita dice, no, pero ese no me gusta el helado de chocolate. Entonces te agarra la carta y vos empezás a hacer cuentas, y estás haciendo cuenta. Y luego, claro, como vienen de otro lugar, se quieren llevar un recuerdo de Madrid y vienen ahí en la vitrina del mostrador, mirá, pero hay un platito de Madrid, y empezás a hacer cuenta. Entonces sí, mozo, ¿no? La cuenta. Sacás la tarjeta y el mozo te señala ahí al mostrador, está el dueño. El dueño te dice, le mostrás la tarjeta. ¡Wow! ¿Sabes lo que es la justicia de Dios? Si de verdad la conocieras. Le hablo primero a los creyentes, cierro con esto. ¿Por qué seguís siendo tan duro con vos mismo? Duro. ¿Todavía recordás el pecado del 2 de agosto de 1960? Que no hay manera. Y alguien detrás del mostrador te está diciendo, ¡es! ¿Me van a invitar? ¿Sí o no? Cuando te acercás a orar, ¿qué tenés a favor? Cuando cerrás tu puerta a la habitación y te acercás a orar, ¿qué tenés a favor? No, pero fue una semana. Dale, acércate. Y le hablo a los que tal vez no conocen todavía a ese amo, a ese Jesús. Y estás viendo, estás probando religiones. A veces me encuentro gente, no, pero yo estoy probando religiones. Mira, puedes seguir probando. Pero al final la cruz es el punto central de la historia. Lo que nos acerca a Dios. Y todo pecado pasado, presente y futuro. El mayordomo, como mayordomo no te digo, debía 100 y anotás 50. Como mayordomo te digo, consumado es, en palabras de Jesús. La deuda está saldado. Disfrutalo primero en primera persona, de verdad. Meditá en la justicia de Dios. Meditá un poco lo que es la reconciliación, reflexioná. Y cuando tu corazón comience a arder de gratitud, andá y anuncialo a otros. Sé fiel en lo poco, porque todavía hay lugar en la mesa. Nos ponemos de pie para orar. Señor, gracias. 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 Porque todavía hay lugar en la mesa. Porque tú no quieres que nadie se quede fuera de este banquete. Y por eso viene la invitación en el día de hoy. Que si hay alguien en esta mañana que tal vez todavía no conoce el carácter, la naturaleza, que han visto a un Dios como enemigo del hombre, enojado con la humanidad, que puedan entender que los enemigos siempre fuimos nosotros, pero que de su lado siempre estuvo ese favor, esa gracia, esa benevolencia. Querido amigo, no te vayas esta mañana sin acercarte a ese amo, a ese Jesús. Y para todos aquellos que ya llevamos tiempo en la familia de la fe, pero que todavía estamos luchando con nuestras propias fuerzas de querer hacer algo más para tener algo más de Él. Entender que ya todo fue cancelado, que el camino está abierto y que algún día, Señor, cuando todos nos presentemos ante ese juicio, ver a nuestro abogado diciéndonos: pasa, buen siervo fiel, porque la deuda fue cancelada. Señor, en estos minutos finales, ahí donde yo no puedo llegar,
Que tu Espíritu Santo pueda traer esa convicción. Que tu Espíritu pueda obrar, Señor, conforme a ese amor. Que un manto de tu amor, Señor, caiga en Salem en esta mañana. Que tu gracia, Señor, podamos respirarla, vivirla y anunciarlo a otros. Gracias por todo. Gracias, Jesús. Así es, Señor, tú eres todopoderoso. Tú que nos amas, nos amaste, Señor, nos amas con un amor incalculable. Reconocemos tu amor, tu bondad y tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias por tu perdón. Gracias por la justificación. Te damos las gracias, Señor, por tratarnos con tanto amor, con tanta bondad.